Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos al Evangelio de San Marcos, Juan Marcos, capítulo 6. Acabamos de pasar el capítulo 5, donde Jesús levanta a una niña que ya había muerto a través de estas palabras en arameo, talita kumi, que quiere decir corderita, a ti te digo, cariño, levántate. La toma del brazo y la levanta. Todos estos eventos suceden alrededor de un mar, el mar de Galilea. El mar de Galilea tiene toda en su periferia ciudades, pueblos, aldeas y ciudades grandes como Tiberíades. Jesús lo que hace es recorrerlas en círculo a estas ciudades que están alrededor del mar de Galilea. Una de esas ciudades es Cafarnaúm, donde él resucita a esta niña. De ahí el texto pasa al capítulo 6 a otro lugar, casualmente el lugar donde Jesús creció, que es Nazaret. Es ahí donde Jesús es conocido como el hijo del carpintero. Él llega a Cafarnaúm y encuentra a la gente que lo vio crecer, a aquellos que fueron sus vecinos. Nazaret tiene alrededor de 500 habitantes. Es pequeño. Todos se conocen y conocen perfectamente durante 30 años a Jesús. De pronto ellos se enteran que en todo Galilea él está haciendo milagros. Y Jesús llega a Nazaret y en sábado se introduce a la sinagoga. Marcos, Lucas y Mateo son evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir esto? Que los tres están viendo lo mismo de diferente ángulo. Lucas va a agregar otras cosas que no tiene Mateo ni Marcos. Jesús llega a su pueblo donde creció, no donde nació. Salió Jesús de allí, de Cafarnaúm, y vino a su tierra, Nazaret, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que lo conocían, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros hechos por sus manos. ¿De dónde tiene si lo conocemos? Es hijo de José. Sus hermanos son, Simón, José, Jacobo y Judas. Y también aquí mismo están sus hermanas, hijas de María, cuando menos 2. ¿Quién es este? ¿Dónde aprendió? Yo lo conozco. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Probablemente se debía haber dicho hijo de José, pero es probable que José ya hubiera muerto y él era encargado de la familia, entonces hijo de María. ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Santiago y Simón? ¿No aquí mismo están sus 2 hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta que tenga éxito en su tierra, punto. En otras palabras. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Pero él estaba asombrado, Jesús, de la incredulidad de ellos. Entonces se fue de ahí y recorría las aldeas, haciendo milagros no necesariamente. La clave era enseñar las buenas nuevas. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento se están cumpliendo en mi persona. Y no lo podían creer, mucho menos en Nazaret. Yo, un hombre que admiré muchísimo en mi época secular como cantante, fue a un cantante brasileño, Roberto Carlos, tanto que anhelaba yo conocerlo. Nunca fue posible. En cambio, la gente que era su vecina, pues seguramente, ¿conoces a Roberto Carlos? Sí, es el que lava el carro a veces ahí de su esposa. Sí, es el que a veces le echa agua a mis plantas. Para ellos ese era Roberto Carlos. Y para mí era inalcanzable ir a Brasil a conocerlo. Bueno, sucede algo similar. En Nazaret todos lo conocen. Conocen a sus hermanos y a sus hermanas. Entonces, ¿qué me vienen a mí a enseñar?
Lucas agrega lo que sucedió en la sinagoga, que es que lo puso tan enojados. Vamos a Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Es una costumbre rabina. Algún invitado pasaba al frente y leía los rollos. Y se le dio el libro del profeta Isaías, así al azar. Y habiendo abierto el libro, desenrollado el rollo, halló el lugar donde estaba escrito. Lo que está escrito es una profecía mesiánica. Está hablando del Mesías. La parte esa decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es para el Mesías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrolla los rollos, se los entrega al principal de la sinagoga y se sienta, porque es la forma rabínica de enseñar. Se sentó. Todas las miradas de la sinagoga de Nazaret estaban sobre él para ver qué comentaba en relación a Isaías. Y lo que comenta Jesús es algo terrible. Dice: las profecías estas se han cumplido hoy conmigo. Soy el Mesías. Y decir eso en Nazaret, que lo habían visto crecer como hijo de carpintero, se enojaron tanto que lo llevaron a la parte alta de la montaña y lo querían despeñar, lo querían matar. Pero él se abrió paso en medio de todos. Esto agrega Lucas. ¿Por qué no pudo hacer milagros? ¿Será que le falló el poder en Nazaret? La fe es dada por Dios. Sin embargo, esa mujer que tocó el manto de Jesús y su flujo disminuyó. También la mujer sirofenicia que le dice al Señor más adelante: cura a mi hija que está endemoniada. ¿Con qué se acercaron a Jesús? Con fe. En cambio, esta gente se acercó a Jesús como si fuera un bufón: haznos un milagro. Como le dijo Herodes: hazme un milagro para que te crea. Y por eso no pudo hacer milagros, porque la gente se acercaba con una actitud diferente. En ese sentido no pudo, porque él puede hacer todo. Hay gente que piensa que se fue de Nazaret porque mientras más luz tienes y no crees, mayor será el juicio. Algunos consideran que él conocía a todos de Nazaret, 500 gentes. Y él sabía que si permanecía más tiempo en Nazaret como luz, y esa gente rechazándolo, el juicio para ellos sería más terrible que Sodoma y Gomorra. Se cree que es una de las causas por la que se va de Nazaret. Todo esto se está dando alrededor de el mar de Galilea y sus ciudades. Empieza a enviar a sus discípulos de 2 en 2. Ya van 2 años con Jesús. Y es bueno que empiecen a practicar bajo la dirección de papá. Es bueno que ahora el niño ya vaya solo al kinder, claro, tú viéndolo desde la ventana hasta donde llega. Antes lo llevabas de la mano hasta la escuela. Después, vete solo, mijo, pero tú atrás de las esquinas ahí vas viendo. Ya entró. Y es algo lo que va a hacer Jesús. Envía a sus discípulos de 2 en 2 para que se empiecen a entrenar. Pero les dice, para que aprendan obediencia y fe: no lleven dinero, no lleven comida, no lleven doble sandalia, no lleven doble túnica. Vayan como lo más humilde que puedan. Y lleven su borbón, un bastón corto para defenderse de las serpientes y de los ladrones. No más. No lleven alforja donde sería el alimento. Nada. Y yo voy a proveer. ¿Qué requiere eso? Fe. Lucas agrega que los manda a las ovejas perdidas de Israel. Esa primera evangelización no fue para lugares gentiles. Les dice: no pisen lugares gentiles. Primero vayan a las ovejas perdidas de Israel. Estas buenas nuevas primero, no a gentiles. Después sí. Ahora entiende por qué Jesús le dice a la sirofenicia: no es correcto dar comida de los hijos a los perrillos. Estamos hablando de estándares espirituales. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Les dio poder de solo con decirle: fuera, fuera. No hay que estar 2 horas sobre él gritándole con sombrerazos. Se asuste Satanás y una vez sale corriendo. No,
pero además que no se lleven nada. Si actualmente los pastores deben vivir súper bien, porque son ungidos, son los que llevan la palabra. Entonces deben tener, si se puede, un jet, carro último modelo, porque son los ungidos. Eso es una mentira. La Biblia está diciendo que los envía sin nada. Y cuidado de aquel que evangeliza por codicia, porque será peor que Sodoma y Gomorra. Sino que si entran a una casa le dan cobijo, y en ese mismo pueblo encuentran otra casa mejor, no se vayan a la casa mejor, porque no van a turistear, no van a buscar qué familia le da más comodidad, sino simplemente ahí permanezcan todo el tiempo hasta que salgan del pueblo. Y luego dice, si un pueblo no los deja entrar por su predicación, entonces ustedes tienen que retirarse el polvo de sus sandalias, que es un símbolo de juicio para el día final. Aparte de las ciudades, había pueblitos, y lugar donde no los recibieron, se limpiaron los zapatos, las sandalias. Quien no te recibió va a ser peor que Sodoma y Gomorra en el juicio. El nivel de castigo que esa gente va a tener, que rechazó el evangelio del Mesías, su nivel de juicio va a ser terrible. Parece que hay niveles de castigo en el infierno, ya lo hemos visto. Verso 11. Y si en algún lugar no reciben ni oyen, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de tus pies, testimonio de ello. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra. ¿Qué les pasó a ellos? Azufre. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento está hablando que arrepentíos, tanto Jesús como Juan el Bautista, cuando dice arrepentíos, véase que no dice de sus pecados, solo dice arrepiéntanse. Porque los que no tienen el evangelio están muertos, de acuerdo a Romanos 3, Romanos 2. Un muerto no puede arrepentirse porque está muerto. Por eso no dice arrepiéntanse de sus pecados, no, dicen arrepiéntanse. Pero la palabra en griego es metanoia, cambio de mente total, absoluto. Eso es metanoia, un cambio absoluto de quién es Cristo para ti. Antes ibas allá con la filosofía griega, con la filosofía marxista, y Cristo era el opio de los pueblos. Y de pronto metanoia, no porque tú quisiste, y ahora estás viendo así, de frente y de rodillas ante la cruz. Eso es arrepentirse, metanoia. Lo que le pasó a Judas fue metamelonai, que es remordimiento, es volverme a sentir mal, pero no hay metanoia. Metanoia y metamelonai son diferentes. Arrepentíos, cambien de mente en relación a Cristo. Y eso no lo puede hacer el hombre, porque eso es el nuevo nacimiento, eso es la nueva criatura. Y eso, como Juan dice, no es de voluntad de carne ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Cuando alguien nace, no es porque quiso nacer, es porque Dios lo hizo nacer espiritualmente. Todo niño que nace en este mundo nace muerto en pecados. Y puede ser que al crecer conozca a Cristo y entonces viva. Por eso Jesús dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Porque el nacimiento no es de voluntad de carne ni de sangre. También dice, no es del que quiere, ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. La salvación depende y es sostenida por Dios hasta el final. Bueno, límpiense los pies y no entren ahí. Y saliendo predicaban que los hombres ¿ya vieron la palabra? Arrepintiesen. Eso en griego es metanoia. Y no dice de los pecados. ¿Cómo vas a arrepentir si están muertos? De acuerdo a Romanos, todo hombre nace muerto en pecados. Y los ungían con aceite, un símbolo de limpieza espiritual, a muchos enfermos y los sanaban porque les daban poder. Ahora, el poder no está en el aceite, aunque venga de Jerusalén. Y los mercachifles que venden aceite de Israel están comerciando con ustedes. ¿Es correcto irse a predicar ahorita en este sentido así, sin nada? A ver, pastor, usted que está leyendo esta parte, váyase a predicar a otro estado, pero como Dios dice, sin nada, nada más que un bastón por si hay pleito y una capa. Esta directriz es temporal. Jesús está en la tierra y Él está vigilándolos y Él les está proveyendo de manera directa.
pero no siempre va a ser así. Vayamos a Lucas 22:35, para aquellos que los quieren mandar a usted con guarache y sandalia. Y Cristo ya va a ser crucificado, empieza a anunciar su muerte, es su último año de ministerio, son 3. Y entonces Jesús dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada nos faltó, nada nos faltó. Casa que entrábamos, comíamos, es más, no necesitamos dinero. Y regresamos contentos. Y los demonios nos obedecían. Y la gente se curaba. Dice Jesús, ahora esto va a cambiar. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía lo que está escrito de mí. Va a ser crucificado. Ya no voy a estar aquí. Voy a estar con el Padre, pero desde ahí voy a interceder. Pero ahora todo el odio que el mundo tiene hacia mí va a ser pasado hacia ustedes. ¿Quieren seguirme? El que piensa que ser predicador es ser popular y que te van a aceptar en los ámbitos políticos y que vas a tener un estatus económico alto si no tienes éxito, está totalmente perdido y en las tinieblas. Cuando un verdadero predicador predica, lastima, no porque sea el deseo de lastimar, sino porque la palabra es dura, te quita el ego. Dice, y fue contado con los inicuos su crucifixión, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. No están entendiendo. Ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Jesús dice, basta. No entienden todavía. Lo van a entender después. Algunos de ustedes van a ser quemados en olla sirviendo, otros van a ser crucificados al revés, no van a ser populares, van a apedrear. Ahora, ¿estamos solos? No. El Espíritu Santo está con nosotros. Bueno, apenas me mandó un mensaje un hermano del Distrito Federal, que como él está metiendo guerra directa contra el movimiento LGBTI en México a nivel de senaduría, me dice que posiblemente él y otras 2 personas iban a ser encarceladas por oponerse a esta ideología. Bienaventurado cuando os persigan por causa mía. El que pierda su vida la ganará y el que la gane aquí la va a perder. También a Pedro y a Pablo lo encarcelaron. ¿Se dan cuenta la diferencia? Lo que Jesús les dijo en Marcos es temporal porque él estaba en la tierra. Cuando Jesús va a ser ascendido y quede el Espíritu Santo, ahora sí, vendan la capa y cómprense, que es una espada corta para defensa, no es para agredir, porque van contra ustedes. Son los incómodos del mundo. Claro que también hay predicaciones light que hacen sentir bien a todo el mundo, inclusive a inconversos. Pero cuando eres fiel a la palabra, debes esperar esto y más. Lucas 10:17, hablando de esto. Hubo un tiempo en que Jesús, antes de Juan 6:66, donde muchos lo dejan, muchos de los discípulos lo dejan, había un grupo de 70 discípulos de Jesús. No eran 12, eran 70 todavía cercanos. Y los envía a predicar. Estos hombres después de predicar llegan contentos, gozosos. Los enfermos sanan, los endemoniados son liberados. Tenemos un poder, llegan alegres y contentos. Así sí quiero ser cristiano. Y Jesús les dice, no se alegren de eso, eso es pasajero. Alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. De eso alégrense, no del poder que ostentan ahorita. Porque además ese poder terminó en el tiempo apostólico. Ahorita no hay nadie que ostente el poder de sanidades, porque las sanidades no se hacen en un templo con medios manipulados para que gente se levante, no. Si tienes el don de sanidad, tienes que ir al hospital donde está la gente en terapia intensiva y decirle a alguien, levántate, levántate y levántate. Te saca las ondas, se te cierra inmediatamente la traqueostomía, tienes fuerza y se paran y avientan los aparatos. Ese es el don de sanidad apostólico. No lo que hoy se dice que están jalando de los pies al paralítico para que se pare y aplausos y ruido. Un día su castigo va a ser peor que Sodoma y Gomorra. 2 ciudades que están cerca de Galilea son Corazín y Betsaida. Betsaida es de donde era Pedro, Juan, Andrés, pero se fueron a vivir a Cafarnaúm. Betsaida después se le cambia el nombre por Julia. Es ahí donde se van a alimentar los 5,000 hombres. Lucas 10:13-16. Corazín y Betsaida son ciudades judías. Tiro y Sidón son ciudades fenicias de gente
que no es del judaísmo. Están en Siria, más arriba. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ciudades judías donde Jesús predicó. Que si en Tiro y en Sidón, ciudades fenicias, que no conocen a Jehová, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en Corazín y en Betsaida, tiempo ha que se hubiesen arrepentido. 10:14. Por tanto, en el juicio, día final, estas ciudades que ya no están, pero sí su espíritu en un lugar, estas ciudades, el juicio será más tolerable, el castigo de Tiro y Sidón, que son ciudades no creyentes, que para vosotras. Porque a más luz, más juicio. Muerte de Juan el Bautista. ¿Cómo estuvo este asunto, hermano? Les cuento algunas cosas de los Herodes. Herodes el Grande era un hombre que no era totalmente judío. Era idumeo. Los idumeos están abajo de Judea. El idumeo supo colocarse 40 años antes de Cristo en medio de los Césares, de los Augustos, de los Tiberios. Era un hombre que a los 16 años Herodes el Grande manejaba 5 idiomas. Era astuto como una serpiente. Era inteligente como pocos Herodes el Grande. Sabía caer parado en cada cambio que el mismo César le da el reinado de Palestina, que era una provincia de Siria, y Siria está sometida a Roma. Pero así como tenía esa genialidad desde los 16 años de caer bien a todo mundo, tenía una maldad exquisita. A ese le atañe la muerte de los inocentes. A ese le atañe que mató a varios hijos suyos, y mató a varias esposas, y mató a varias suegras. Mató a mucha gente de su familia. Él al morir apestaba tanto que su aliento era como de caballo, dicen Flavio Josefo. Y entonces sus genitales, su área genital se pudrió y nacieron gusanos ahí. Era una peste, era un amasijo de carne apestosa. Ese era Herodes el Grande. Y todavía cuando va a Roma en su último viaje porque intenta curarse, se da cuenta que no va a llegar y hace su testamento. Y entonces en ese testamento escribe a sus 3 herederos principales. A Herodes Antipas, que es el que va a reinar Galilea y Perea. Tu hermano o medio hermano, Felipe II, hijo de Herodes, él va a gobernar Iturrea. ¿Quién va a gobernar Samaria, Judea e Idumea? Un inepto, Arquelao. Todos estos eventos se están desenvolviendo en Galilea, donde quedó uno de los hijos que se llama Herodes Antipas. Herodes Antipas queda aquí, Felipe queda aquí, Iturrea. Herodes Antipas queda acá y acá, Galilea y Perea. Y aquí Samaria, Judea e Idumea queda Arquelao. Arquelao a los 3 años es destituido porque es un asesino, un animal, una bestia. Roma no le convienen esas bestias, pese a que ella es bestia, esas bestias no. Lo manda y lo destituye 2 años y aquí empieza a poner puros gobernadores. El último es Poncio Pilato, gobierna esta zona. Muerte de Juan el Bautista. Herodes Antipas, una vez muerto su papá, hace una visita a Roma y ahí se encuentra a su hermano Felipe, que gobierna Iturrea. Herodes Antipas está casado con una mujer idumea, hija de un rey llamado Aretas, ya está casado. Y su hermano Felipe también ya está casado con una mujer llamada Herodías. Cuando se conocen en Roma, Herodes Antipas quedó encantado con Herodías y suya fue. Herodías se divorcia de Felipe, que era su tío, y se casa con Herodes Antipas, que también era su tío. Pero Herodías ya traía una hija de Felipe, que la Biblia no da su nombre, pero Flavio Josefo sí, y se llamó Salomé. Dice la escritura de que se da esta situación que era imperdonable para los judíos y se levanta un hombre en el desierto greñudo, vestido de cuero, llamado el Bautista, y empieza a gritarle a voz de cuello a Herodes Antipas que está en un pecado terrible contra Dios. No solo él, sino también Herodías. Herodías odia a este greñudo, primo de Jesús llamado Juan el Bautista. Pero el día oportuno se da y es un cumpleaños de Herodes Antipas en Galilea, en Tiberíades. Y invita a lo mejor, a la gente más fina, a la gente más nice,
Llegaron romanos, llegaron griegos, judíos, la gente más fina. Y en medio de ese banquete, ya estando ebrio, él y todos, aparece una jovencita de apenas 16 años, haciendo un baile que no era un baile común en esa época. Un baile tan sensual. Herodes en su borrachera y aún siendo su hijastra quedó fascinado. Queriendo quedar bien con todos los invitados, la llama y le dice: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. Es una exageración. La muchacha, todavía jadeante por el baile que hizo, entra corriendo y le dice a su mamá: mami, ¿qué le pedimos? Pueden ser joyas, pueden ser caballos. Es el momento. Y la sorpresa es que Herodías, con ese odio, dice: que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Es más fuerte el odio que la codicia, creo. La chica regresa y le dice a Herodes: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes estaba frente a todos, la gente con el cual le había prometido: traigan la cabeza. Y ese mismo día es decapitado. Un plato con una cabeza humana, greñuda, de un hombre santo, se le entrega a una niña de 16 años. Y la niña de 16 años toma el plato y se lo lleva a su mamá y le dice: aquí está. Inconcebible. En ese momento, el espíritu de Juan el Bautista es recibido en el cielo. Jesús, cuando se entera de la muerte de Juan el Bautista, su primo, dice: el mayor hombre nacido de mujer, por arriba de Moisés, por arriba de Salomón, por arriba de cualquier héroe del Antiguo Testamento, este es mayor. Su alma es recibida con tanto amor y privilegio en el cielo. Ahora pregúntame dónde están las dos almas o las tres almas de Herodes, Herodías y Salomé. ¿No pueden estar en el cielo? ¿Es como Dios perdona a todos? ¿Como Dios es bueno? ¿Todos nos vamos a salvar? ¿No es así? Y luego al final se aclara que los discípulos de Juan el Bautista fueron a recoger su cabeza y su cuerpo y a enterrarlo. Ese es ponerte a Herodías, a Herodes. Ir por su cuerpo es: soy de él, es mi maestro. El Bautista le había dicho a sus discípulos, les había enseñado que lo que es, y las cosas tienen su nombre. Y a ellos no les importó morir, fueron por el cuerpo y la cabeza. Y aquí en el mundo hay fiesta porque creen que ganaron. Así es el hombre que oprime a los pobres. Los grandes ricos que nos han precedido, que pudiendo haber hecho el bien por el nivel de poder que tienen, hicieron el mal, creen que ganan, pero pierden. Un versículo ahí que es el 21 que dice lo siguiente: pero venido el día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a príncipes y tribunos. El día oportuno. Tú te vas a morir el día que te vas a morir, y en la forma que te vas a morir, no porque lo decida Herodes actual, Herodías actual, Salomé. El día oportuno lo dice Dios, porque Dios decide cuándo naces y cuándo mueres, no el diablo. Nuestra vida está en Cristo. Moriremos cuando Cristo diga, no cuando el diablo o un accidente o una bala perdida nos atraviese. No, el día oportuno no lo tiene el diablo, el día oportuno lo tiene mi Señor. Usted no va a morir antes ni después, haga lo que haga, va a morir en el día oportuno, que no depende de Herodes, sino de nuestro Señor. Mi vida está en Cristo, escondida en Él. Pasamos a la alimentación de los 5,000. Los discípulos estaban en Capernaum. De Nazaret se fueron a Capernaum, y de Capernaum se van a otra ciudad que Marcos no dice, pero Lucas sí dice, y esa ciudad es Betsaida. Es en Betsaida donde se da el milagro de la alimentación de los 5,000. Dicen que los discípulos llegaron después de evangelizar, de haberlos enviado de 2 en 2 a varias ciudades, quizá varias semanas de intenso trabajo misionero. Llegaron felices, pero cansados, muy cansados. Y entonces Jesús los quiere hacer descansar. Ya no solamente la gente que sigue a Jesús, sino también gente que vio a los apóstoles hacer milagro, y es un gentío. No son 5,000, son 20,000, porque cuando dice 5,000 habla de un padre de familia, pero por 5, ya sea 4 críos y la esposa, de 20 a 20 y tantos mil en la playa. Es mucho trabajo para estos hombres, y los envía en la barquita. Les quiere dar un día
de reposo. Verso 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Ya están descansando en las barquitas, pero la gente desde la orilla del mar de Galilea los está viendo. Y entonces ellos empiezan a nadar para separarse e irse a otro pueblito. Pero la gente empieza a correr en la orilla, sobre todo los jóvenes. De tal manera que al llegar al lugar donde iban a ir en sus barquitas, la gente llegó primero. Oye, pues los panes y los peces y los milagros. A nosotros nos pasaba en el hospital civil, en el área de gineco. Empezábamos 7 de la mañana, eran 20 partos, y a las 7 de la noche ya veías doble así. Se abre el elevador y 8 mujeres embarazadas así. Algo así le pudo haber padecido a Jesús y a sus discípulos. ¡Basta! Pero la Biblia dice que los miró con ternura, hermano, y los vio como ovejas sin pastor. Los vio sujetos a demonios, los vio sujetos a enfermedades, a pobrezas, sujetos a Herodes Antipas, sujetos a la ignorancia. Verso 34, tuvo compasión. La palabra compasión en griego viene de una palabra que es spleknos, que es intestino. Tuvo compasión, se dolió por ellos, los amó. Sintió y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Hermanos, nosotros cuando vemos iglesias tan llenas de gente, con predicaciones tan alejadas de la Escritura, como siervos de Dios nos dolemos, porque son ovejas que no tienen pastor. Tienen showmen, tienen entretenedores, tienen gente que les dan lo que piden, no lo que necesitan. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Arrepentíos, cambio de mente, crean en mí están todas las promesas. Cuando ya era muy avanzada la hora, la predicación duró horas, tanto que el sol cayó. Y Jesús estaba hablando y la gente oyendo, más o menos 20 y tantos mil. Y la gente oyendo. ¿Cómo predicaba el Señor? No cansaba. El lugar era desierto, la hora ya muy avanzada. Los discípulos están dando consejos al Señor. Dice, despídelos para que se vayan a los campos o aldeas y compren pan. Jesús les dijo, ¿cuántos peces tenéis? Y al saber dijeron 5 panes y 2 peces para 20,000 gentes, ya incluyendo niños. Les mandó que los hicieran recostar en grupos de 100, porque logísticamente es más fácil repartir alimento así, en 100 y 50. 100 y 50, porque va a haber pan y va a haber peces, tanto que van a sobrar canastas. El pan que descendió del cielo está aquí con ustedes, no es un profeta, es Dios, el pan vivo. Se recostaron por grupos de 100 y 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que le pusiesen delante. Repartió los 2 peces entre todos y comieron todos. Y la palabra es hartazgo, y se saciaron hasta quedar hartos. Y todavía sobró, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas que sobraron de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, padres de familia. Allá con familia unos 20 y tantos mil. Él es Dios. Él hace las cosas de la nada. El hombre tiene que hacer cosas, inventar en base a lo que hay. Pero la característica de Dios es que crea las cosas ex nihilo, de la nada. La tierra fue hecha de la nada. El hombre fue creado de la nada, ex nihilo. Estos panes que vienen de un trigo que jamás fue sembrado. Y estos peces vienen de peces que jamás nadaron en un río. Peces cocinados. Trato de imaginar cómo fue el milagro. Los 5 panes los metes en una cesta. Es que no sé cómo explicarlo. De esta cesta empieza a salir pan. Y de esta cesta empiezan a salir peces. No brincando porque están asados. Pero la Biblia no dice que fue así. La Biblia no dice cómo fue, pero fue. Ahí el problema de Santo Tomás de Aquino, cuando dice que la razón y la fe no están peleadas. La razón y la fe se ayudan mutuamente. Pero hay una cosa, la razón es sierva, es criada de la fe, porque la razón tiene un límite. La fe no tiene límite. Enséñale esto a un ateo y ¿qué te va a decir?
No, la ciencia dice que no se puede hacer así, pero la ciencia es limitada. La razón, la fe va más allá de la razón. Por eso San Agustín decía, piensa, conoce para poder creer. Piensa, conoce para poder creer, porque nuestra fe no es irracional. Y cree para conocer. Mucha ciencia te acerca a Dios, poca ciencia te aleja de Dios. Solo Dios sabe cómo salieron más peces cocinados y panes adobados. Y 20,000 gentes comieron esa tarde porque Jesús tenía compasión de ellos. Cansado, y les predicó hasta la noche y los alimentó. El apóstol Juan a partir de ahí empieza a decir, yo soy el pan de vida, el que descendió del cielo. El que coma de este pan no volverá a tener hambre. Señor, danos de ese pan. Seguían pensando en el pan físico, pero habla del pan espiritual. Él es el pan, Él es la puerta de la vida eterna. Señor, te damos gracias. A través de estos versículos bíblicos han incrementado nuestra fe. Es predicarse el evangelio cada día a uno mismo. Señor, ayúdanos para eso. Cada vez que vemos una palabra que nos sorprende más que otra, como por ejemplo saber que usted se enterneció por esos 20,000 gentes, que usted sabía que muchos iban solamente por interés, por el pan y los peces, pero usted les amó. Eso nos habla del amor eterno, porque con amor eterno te he amado. Señor, ¿qué podemos decirte tu pueblo? Que estamos agradecidos, que somos parte de ese grupo de 12 que te siguió. Señor, fortalécenos nuestra fe. Queremos llegar hasta el fin y oír tu palabra. Bien hecho, siervo fiel. Bienvenido. Gózate con tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, Números y Corintios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice, amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.